Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquiles Real Estate Podcast desde Ático Urquinaona. Hoy hablaremos con Alejandro Aguirre, el CEO de Brainsre. Buenas tardes, Alejandro, un placer estar contigo y que nos acompañes hoy. Antes de empezar, me gustaría plantearte una pregunta previa, que es a ver si nos puedes contar qué es exactamente Brainsre, cómo trabajáis y también cómo se aplica el Big Data exactamente. Oímos mucho hablar del Big Data, sabemos que será una de las tendencias del futuro, pero ¿es ya una realidad en el sector inmobiliario? Cuéntanos. Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. Pues nuestra visión y misión aquí en Brainsre es facilitar la toma de decisiones mediante el acceso a los datos, las noticias y a las personas claves del sector inmobiliario. Para ellos lo que hemos montado es una plataforma de suscripción de Big Data y por otro lado un medio online que es Brains News. Cuando me preguntas por el Big Data, si ha llegado o no al mercado, nuestros clientes están actualmente usando el Big Data, tanto nuestros como otros proveedores que lo están ofreciendo, y principalmente lo están usando para valorar activos inmobiliarios, ¿vale?, bajo gestión, también para analizar nuevas oportunidades de inversión, para entender las tendencias del mercado, no solo las tendencias a futuro, pero también entender bien qué es lo que ha pasado en el pasado y qué está pasando actualmente en el momento, ¿vale? Y poder tener esa información de una forma un poco homogénea en distintos mercados, tanto en cualquier parte de España como también la misma información en otros países. Ahora apuntabas un poco los beneficios que aporta, pero ¿cuáles podrían ser también sus usos potenciales? ¿Para qué se podría usar el Big Data y actualmente todavía no se está usando mucho? Pues, por un lado, como hemos comentado, yo creo que es muy interesante para los inversores tener una forma simple y directa de tener acceso a esa información. Entonces, hasta ahora tendrías que buscar en muchas fuentes, en muchos sitios distintos, los distintos datos para esa toma de decisiones. Y lo que hemos buscado nosotros y muchas otras personas que están en el mundo de Big Data al final es traer toda esa información a un único sitio, hacerlo en un formato que sea entendible por la persona de negocio final y facilitarse en su día a día. Cuando hablas de sus usos potenciales, nosotros lo que intentamos siempre es pues no preparar demasiada información, es cogerla, buscar cualquier dato que sea de interés a un posible asesor, inversor inmobiliario, cualquier persona que participe en el mercado y ofrecérselo de la forma más fácil. Lo que queremos es nosotros que entren, encuentren el dato, se lo puedan descargar y lo utilicen en sus modelos, sus presentaciones, sus análisis, etcétera, etcétera. Y eso al final reduce tiempo e incertidumbre para ellos. ¿Qué tendencias se están detectando actualmente a través de este Big Data, a través de estos datos que recogéis? No sé si podrías hacernos una fotografía de la realidad del sector inmobiliario, quizás dividiendo un poco por segmentos. Empezamos por la logística, si te parece, por ejemplo. Vale, estamos como siempre en unos momentos un poco difíciles, ¿no? De los datos están todavía llegando empiezan a alcanzar ahora la situación en la que estamos viviendo, que obviamente vemos en el día a día. Hay unas tendencias macro que yo creo que sí que son muy interesantes observarlas y que se pueden ver claramente, no solo en los datos, sino ya sea hoy en el mercado, y el logístico es uno de esos sectores que claramente es muy atractivo. Al final, una tendencia macroeconómica de cada vez más entregas a domicilio, que obviamente en parte está ligada al COVID, pero existía ya de antes. Y es un sector que está pues, muy boyante, ¿vale? Tanto de inversores extranjeros que están entrando como operaciones internas, clasificaciones de suelo y demás proyectos que son necesarios para poder permitir el auge logístico que hay ahora. Si nos fijamos, por ejemplo, en el retail, ¿cuál sería la realidad del segmento, de este segmento? En el retail, obviamente, es probablemente de los más perjudicados, junto con las oficinas que hablaremos después, por el tema del COVID. Pero también vuelve a ser un poco como el tema logístico, es una tendencia que ya estábamos observando. Al final, activos en High Street que eran atractivos anteriormente siguen siendo atractivos a día de hoy, y lo que existía era una tendencia a los activos inmobiliarios en zonas secundarias, en calles que no tengan un paso tan importante. Incluso mucha cantidad de retail que se había diseñado inicialmente pues, por un tipo de programas asociado a zonas residenciales donde realmente no hay esa demanda. Y ahí lo que sí que estamos viendo como cosas interesantes son cambios de uso,
reutilizar ese retail para otros, incluso para logístico de última milla, con lo cual lo bueno es que el mercado siempre es bastante original en sus usos y hay unas reconversiones muy interesantes del retail. Nos quedaría por hablar un poco del residencial y del segmento de las oficinas. ¿Cómo están actualmente? Bueno, las oficinas lo ligo un poco con el anterior, pues de momento también coyunturalmente, más que lo que hemos observado directamente en los datos, principalmente también es mucho producto que se ha retirado del mercado. O sea, al final, por un lado, se han llegado a acuerdos con los inquilinos actuales o, por otro lado, producto que estaba en mercado, en vez de intentar reducir los precios para poder alquilarse más rápido, pues mucho está a la espera o se ha retirado del mercado, con lo cual estamos todavía un poco a la espera de qué pasará cuando volvamos a las oficinas y de dónde estarán esos precios. Obviamente habrá una parte que no volverá, pero una parte muy importante que sí que volverán y es un mercado que constantemente se tiene que estar renovando para las condiciones actuales de necesidades de grandes empresas, de sostenibilidad y necesidades para sus clientes. El residencial, pues probablemente en España especialmente es el sector más interesante, al final supone casi el 80% de todo el volumen que se maneja. Y aquí lo que estamos viendo pues es, bueno, sin tampoco adelantarme demasiado a las cosas que podemos ver, de momento es que están un poco separados el mundo de los precios de oferta y la demanda. O sea, los precios de oferta no han cambiado mucho desde que hemos iniciado esta crisis, pero la demanda sí que es bastante más exigente, especialmente por parte de los inversores. Hay mucho interés, hay mucha gente que quiere comprar pisos como inversión para alquiler, esto es una tendencia también macro muy importante, pero de momento no estamos viendo una unión fluida entre esos precios de oferta y de compra. Hablabas de esta tendencia de comprar para alquilar, el conocido como Build to Rent. No sé si tenéis datos al respecto, si nos podrías explicar un poco cómo está actualmente esta tendencia que comentabas. O sea, yo creo que es una tendencia macroeconómica que existe y es clara. O sea, no solo el Build to Rent, también para algunos oyentes que no saben todas estas palabras, que intento reducir las mínimas las que hacemos en inglés, que hay muchas, es construir edificios completos para alquiler. ¿Qué es lo que pasa en España versus otros mercados? En España el mercado de alquiler es muy granular. Al final son pequeños propietarios que tienen 1, 2, 3, 4 pisos y los alquilan y además casi nunca están situados en el mismo edificio. Entonces eso hace que sea muy ineficiente la gestión de esos alquileres. En otros países como en Alemania o nórdicos, pues hay grandes empresas que han construido un montón de edificios y los alquilan. Eso hace que los precios sean mucho más estables en el tiempo y sea mucho más profesional el mercado. Entonces, eso mismo lo estamos viendo en España. Por un lado, la demanda, la gente joven quiere alquilar más, especialmente si lo comparamos con generaciones anteriores que estaban pues, un poco más obsesionadas siempre con la compra. Y lo que estamos intentando, y el Build to Rent, es profesionalizar ese sector, que no sea tanto de pequeños arrendadores, sino de grandes empresas que puedan ofrecer servicios y ser mucho más eficientes. Esto también tiene un impacto bastante interesante en los precios que podremos comentar ahora mismo. Estábamos hablando del segmento de oficinas, logística, retail, residencial. Quizá nos quedaría otro segmento que sería el de los activos alternativos, co-livings, coworkings. No sé si ¿qué nos puedes contar de estos activos? Pues vuelve un poco parecido a esta misma tendencia, ¿no? Existe una tendencia ya a nivel mundial de poseer menos activos, no tener un coche en propiedad, no tener la moto en propiedad y, pues obviamente, uno de los adicionales es no tener la oficina en propiedad o la vivienda en propiedad. Entonces, yo creo que es una cosa muy interesante. Al final lleva a nuevas formas de trabajar, de interaccionar, de vivir, que son mucho más contemporáneas. El impacto en los números actuales todavía es muy menor, es muy pequeño, es una parte muy residual de lo que estamos viendo, pero obviamente es una tendencia que tanto nuestros clientes como nosotros vemos que a largo plazo va a implantarse en España y aquellos que se puedan adelantar a la tendencia a estar punteros, pues tendrán su beneficio ahí también. Estábamos hablando, ¿no? Como comentábamos, un poco de las tendencias de los diferentes segmentos. No sé si también se pueden ver diferentes tendencias en función de la zona de España en la que estemos. No sé si nos podrías explicar un poco. Pues curiosamente, si se habló mucho de la España de dos velocidades,
En esta crisis incluso se han invertido un poco los papeles, porque al final teníamos crecimientos de precios muy fuertes en sitios con mucha demanda turística y con la crisis sanitaria lo que hemos visto es que esa demanda ha caído mucho en esas mismas zonas turísticas. En cambio, por el otro lado, una zona de demanda de primera residencia mucho más estable, con precios más reducidos, estoy hablando de cualquier municipio pequeño o que no esté situadas en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades o capitales de provincia. Y ahí, en cambio, como la demanda no se ha visto muy afectada por la caída en turismo o en otros sectores, ¿vale? Pues ha sido bastante más resiliente y se han mantenido pues, tanto la demanda como los precios, con lo cual ha habido una pequeña inversión de esas dos velocidades que hemos detectado durante este periodo. Lo que tenemos que ver es qué pasa ahora, cuando salgamos eventualmente de la situación sanitaria actual, si podremos recuperar el crecimiento que teníamos en esas zonas más turísticas o más demandadas. Claro, en este sentido, durante el confinamiento se ha visto quizá dos tendencias, ¿no? Se hablaba quizá de un desplazamiento de la demanda desde las ciudades a zonas próximas, por ejemplo en Barcelona pues sería quizá desde Barcelona a zonas del área metropolitana que están pues quizá a 20 minutos, a 30, 40 minutos de la ciudad, y también se hablaba mucho de la búsqueda por parte de la demanda de viviendas con grandes terrazas, con jardín, con piscina. No sé si vosotros desde BrainRe tenéis datos que puedan corroborar estas tendencias, un poco cómo lo estáis viviendo vosotros. Sí, a ver, yo creo que estos casos existen y además claramente se pueden ver. Lo que nosotros viendo los datos no sabemos si se va a quedar tanto más en una anécdota como una tendencia macro como las anteriores que hemos comentado. Sin duda, hemos estado mirando los tiempos de publicación medios en zonas de mayores pisos y es verdad que la demanda ha aumentado, hay más interés por ese tipo de producto, especialmente en obra nueva, y eso sin duda es una realidad. Lo que pasa en España, pues hay unas 400.000 transacciones de viviendas y la verdad es que no todos son áticos con piscinas a las afueras de las grandes capitales. Entonces, siendo una tendencia importante, ¿cuánto de eso puede impactar en la línea general de todo el mercado inmobiliario español? Pensamos que más allá de este año o el segundo año no será tan importante. En parte ya pasaba, o sea, ya existía una tendencia que en estos últimos años, por ejemplo, curiosamente, se tendía, por ejemplo, a comprar menos chalés por temas de seguridad, de coste, de mantenimiento y se buscaban más pues áticos y bajos en nuevas promociones a las afueras. Eso igual se ha invertido un poquitín ahora, porque la gente buscando incluso más superficie, pues se le quedaban pequeñas las nuevas obras. Entonces tendríamos que ir a chalés de nuevo, viviendas adosadas o completamente libres. Veremos otra vez de nuevo dentro de un par de años pues si los costes o la seguridad sean la mayor preocupación o la búsqueda de espacio adicional. Como siempre estamos hablando de un sector bastante afortunado que puede tomarse estas decisiones de cambiar de vivienda en un momento como este, de crisis para otros muchos. También creo que es muy interesante ver los datos de entender todo el resto de la población y cómo se está comportando, incluso si hay oportunidades, gente que se va del centro o incluso turismo, pisos de Airbnb, que obviamente ahora están emparecidos y eso da como una nueva oportunidad para revitalizar los centros de las ciudades. Apuntabas en tu anterior respuesta a la bajada de los precios en las zonas turísticas. ¿Cómo ha impactado el coronavirus al segmento hotelero? Bueno, aquí claramente tenemos un problema de liquidez. O sea, al final tenemos una época donde los ingresos han completamente desaparecido, unas políticas de gobierno que obviamente están ayudando mucho, que son tanto los ERTEs como la financiación ICO. Y la gran pregunta de parte de todo el mundo es qué va a pasar cuando se acaben estas ayudas o si no se recupera el mercado a las velocidades que previsiblemente deberían de volver a pasar. Entonces, ¿qué está surgiendo? También, pues esto coincide con los ciclos vitales de las empresas. En España, muchas de las empresas hoteleras son familiares. Hay grandes cadenas, pero principalmente también de gestión, propietarios. Hay muchos propietarios, pequeños propietarios familiares que tienen 3, 4 hoteles. Entonces, pues estamos viendo muchos, viendo si ya se retiran del negocio, desinvirtiendo posiblemente algunos de los hoteles y otros no. También dependerá un poco de la situación de cada uno, de cómo venían, si habían invertido mucho dinero, mucho CAPEX en las reformas recientes.
Pero bueno, va a ser una oportunidad para algunos inversores para entrar en un mercado que hasta ahora también estaba muy caro para ellos. Y por otro lado, pues aquellos que puedan aguantar, seguramente haya muchísimas posibilidades de crecimiento en los siguientes meses, años, cuando se recupere el mercado español, que sigue teniendo la demanda que va a tener incluso más. Cuando todo el mundo pueda salir, tendrán unas ganas locas de venir a España. Hasta ahora hemos hablado de las tendencias, de la realidad en este momento. No sé si te atreverías a hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico de cuáles serán las principales tendencias en los próximos años. A ver, nosotros no intentamos demasiado ser una bola de cristal, también como filosofía de la plataforma. Intentamos siempre enseñar los datos de la forma más directa posible y no basarnos en demasiados algoritmos predictivos porque es casi imposible prever lo que va a pasar en un futuro. Es mucho más importante entender claramente lo que está pasando ahora y eso ya es un gran avance. Yo creo que las tendencias que ya estamos viendo, estas tendencias macro, o sea, más interés obviamente por el alquiler, aumento de necesidad de espacios logísticos, facilidades de cambio de uso, más flexibilidad en las personas que puedan estar de repente un día viviendo en una casa con unas necesidades y en otro momento vital pues poder cambiar de tamaño. Entonces, ¿esto directamente tiene que significar pues más alquiler y menos compra? En parte sí, pero en otra parte no. Habrá también soluciones financieras, nuevos productos que permitan a las personas pues poder tener en cada momento la vivienda, la oficina, el local necesario para su negocio o para su vida, sin tener que estar atado 30 años, 40 años a una hipoteca, que es un poco la situación que existía hasta ahora. Sin usar la bola de cristal que decías, no sé si nos podrías comentar un poco cómo cambiará el Big Data la gestión de los activos, así a grandes rasgos. Sí, a ver, yo creo que aquí lo más importante es dar facilidad de acceso a estos datos. La decisión de inversión al final siempre es una decisión subjetiva y la tiene que tomar pues un inversor o un comité de inversión y esa realidad pues como todo, eso hay un mercado, habrá algunos que acierten, otros que no acierten y ahí está también un poquitín los mecanismos del mercado. La gran ventaja del Big Data es que te da mucha más seguridad al enfrentarte a esas decisiones en mucho menos tiempo. Tienes acceso a datos que te pueden ayudar a ver si esa decisión es buena o mala. Y lo que estamos viendo claramente, que aquellos que toman las decisiones un poco al aire o un poco por intuición, tienen muchísimas más posibilidades de equivocarse y aquellos que se basan en datos actuales, pasados y interpretarlos correctamente son los que están teniendo éxito como empresas en el futuro. Me gustaría abordar ahora un tema más de actualidad que está al orden del día, que es todo el tema del límite de los precios del alquiler. Un poco teniendo en cuenta los datos que vosotros tenéis, ¿cómo creéis que puede afectar una posible limitación de los precios de alquiler? Ahora se está debatiendo justo en el Gobierno para aplicarse a toda España. En Cataluña se aprobó en septiembre, después en enero se presentó un recurso al Tribunal Constitucional que se admitió a trámite. Un poco cómo veis el futuro de esta ley y también el impacto que puede tener sobre el residencial. Sí, perfecto. La realidad, al final, una de las cosas interesantes del sector inmobiliario con respecto a otros es que es bastante lento. O sea, al final, entre que se toman las decisiones y el impacto se puede ver, suelen pasar mucho tiempo. En parte por la propia definición de los tiempos, los plazos que se manejan en la construcción, en la tramitación, las licencias, las nuevas leyes. Los datos lo que nos enseñan a nosotros es que ya había una caída de precios de los alquileres previo, no solo al tema de COVID, sino también a la implantación de estas leyes. ¿Por qué? ¿A qué se debían estas bajadas de precio? Creo que ya estábamos también llegando un poco a los límites de dónde podía soportar el mercado. Al final hay una relación clara. En la compra, pues podría ser que es menos directa y los tiempos son más largos, pero en alquiler, si tú tienes un sueldo, al final te puedes permitir un porcentaje de tu sueldo en alquiler, pero llega un límite. Obviamente, hasta un punto no puedes seguir pagando más. Y lo malo de los mercados menos profesionalizados, como comentábamos anteriormente, como es el caso español, el particular tarda mucho en darse cuenta, con lo cual al final lo que tenemos es muchos particulares, cada uno siendo un poco más ambicioso, aumentando los precios, hasta tensionando la cuerda hasta que estalle. Entonces ese sistema
no es el óptimo. Obviamente el óptimo es que fuese más transparente. Entonces, cualquier cosa que ayude a la transparencia, a conocer mejor cuáles son los precios de verdad reales de los alquileres, ayudarán a que más rápidamente se sitúen en el mercado. Entonces, esta tendencia ya la veíamos. Los precios ya estaban bajando antes del COVID, seguirán bajando, ¿vale? Porque habrá un poco más de desempleo o más desempleo, no sabemos exactamente qué impacto podrá tener. Las leyes restrictivas, en principio, va a ser muy difícil ligarlas. Vamos a decir, algunos dirán, pues se han bajado los precios gracias a la nueva ley, algunos podrán justificar perfectamente lo contrario, oye, más restricciones, más limitación al mercado, menos producto y eso hará que aumentará los precios. Lo malo es que hay tanta sincronía entre las decisiones y el mercado real que nunca vamos a poder adaptarlos. La realidad es que esto es como una goma elástica, se tensa y se destensa. Estábamos muy tensionados hace un año, ahora nos vamos a destensar de más y lo probablemente más preocupante, y espero que sea un poco distinto esta vez, es cuando vuelvan a ir con las cosas bien en la economía, cuando la gente vuelva a animarse, pues habrá un montón de gente que no ha podido alquilar en ese tiempo y saldrá todo el mundo de nuevo al mercado. Y lo que espero es que por la transparencia, porque haya más datos o haya más información, pues no vuelva a suceder lo mismo, no vuelva todo el mundo a intentar maximizar el alquiler máximo, sino buscar un punto entre que ambas partes estén obviamente cómodos, tanto el dueño del piso sienta que se está consiguiendo una rentabilidad correcta al riesgo que está asumiendo teniendo esa casa y los inquilinos estén cómodos pagando unos precios que puedan estar en ellos de una forma sostenible durante los años que están en el alquiler. Pero muchas veces desde el sector se avisa o se alerta de que la aplicación de esta ley, la aprobación de esta ley puede generar el efecto contrario y al final provocar una disminución de la oferta. No sé si vosotros habéis notado ya esta tendencia, si tenéis datos que lo corroboren un poco, ¿qué decís al respecto? Me temo que, como comentaba, los tiempos son imposibles medirlos. Entonces, de momento hay una reducción muy importante en la demanda. Está claro que hay muchísima incertidumbre, entonces las personas pues, no se están lanzando a alquilar. Y como ya comentábamos anteriormente, ya había una tendencia de que se habían llegado a los precios máximos, entonces la gente ya no estaba negociando al alza los alquileres, sino a la baja, con lo cual esa tendencia parece ser ahora y nosotros opinamos que los precios de alquiler seguirán bajando, ¿vale? Los tiempos de alquiler seguirán bajando. Entonces, el impacto de esta ley podrás ayudar o no, seguramente no ayude más de lo que ya está ayudando el mercado a corregir esos precios, ¿vale? Puede tener un impacto perverso dentro de 2, 3, 4 años cuando las cosas empiecen a mejorar, posiblemente, pero también otra vez es muy difícil calcular los tiempos. Entonces la realidad actual, que es lo que sí que te puedo contar, es los precios están bajando, empieza a ser un mercado mucho más del inquilino en vez de ser del arrendador y es un buen momento pues, para negociar, para buscar oportunidades nuevas para los inquilinos y estar ahí. Que tengan todas las defensas necesarias a lo largo, muy interesante también, pero también que exista un mercado positivo para que en un futuro también haya más personas dispuestas a alquilar los pisos a nuevos inquilinos cuando surja de nuevo la demanda dentro de 2 o 3 años, que lo malo es que volverá de golpe. Cuando de repente todo el mundo vea que las cosas van bien, todo el mundo querrá salir y habrá una demanda latente que explotará. Y eso es lo que hay que tener cuidado cuando explote esa demanda, que no otra vez se vuelva a formar una cierta burbuja de los precios de alquiler, que podrá ser o no derivada tanto de las nuevas leyes como de la demanda en general. Sacamos, si te parece, otra vez la bola de cristal, simplemente porque apuntabas antes al Build to Rent como una posibilidad, no para limitar, sino para equilibrar quizá más los precios del alquiler. No sé si tú lo ves como una solución a los altos precios que hasta ahora se pueden haber registrado o si crees que la aprobación de esta ley lo que puede hacer es desincentivar a los inversores y, por lo tanto, podría ser contraproducente. A ver, claramente, cuanta más oferta haya de todos los tipos, mejor va a interactuar el mercado. Entonces, actualmente, claramente, lo que hay es muy poca oferta social. O sea, no hay un gran parque de viviendas sociales a precios ajustados de alquiler. Entonces,
Hasta este momento, pues en otros países sí que existen grandes parques de viviendas públicas, sociales, cualquier razón, y en España no existe ese parque. Entonces, por un lado, lo más importante es desarrollarlo, y entonces tanto el propio Build to Rent, que hay empresas de Build to Rent dedicadas puramente a un sector más social, como obviamente también pues distintos gobiernos locales y nacionales estarán haciendo actividades para crear más oferta. Entonces, eso es lo que va principalmente a ayudar. Si existe una oferta de un parque de viviendas que cubra unas necesidades de unas personas, pues también habrá oportunidades para otros segmentos. Entonces, habrá Build to Rent de lujo, habrá Build to Rent de clase media y habrá Build to Rent de social. Lo importante es que cada parque de viviendas esté desarrollado por una persona con esa intención. Lo que no va a funcionar bien es que un promotor de viviendas de lujo esté exigido a crear viviendas sociales dentro de sus promociones de lujo, o todo lo contrario, que también exista un mercado en el que solo se hace promociones de lujo y se olvide por completo las promociones de costes mucho más asequibles. Entonces, si se crea vuelve a ser un poco lo mismo. El inmobiliario es un mercado muy lento. Se tarda 2 o 3 años en construir un edificio y ya más si tienes que tener en cuenta temas urbanísticos y de licencias. Entonces, el riesgo es eso, que va muy despacio. En otro mercado, en los móviles, tú tienes mercados, móviles de lujo como un iPhone y móviles muy baratos y salen muy rápidamente al mercado y todo el mundo tiene ese servicio. Lo que tenemos que intentar cada vez más es poder ofrecer todas las calidades y precios al mercado público, y entonces eso será una dinámica mucho más positiva. Y en ello es necesario, pues eso, ser mucho más transparentes con los precios, con la información, con los costes y las ayudas o leyes que fomenten esa situación. Pues Alejandro, terminamos con una pregunta un poco más personal, que es de todas tus experiencias profesionales, excluyendo la presente, ¿cuál consideras que te ha aportado más, tanto personal como profesionalmente? La verdad es que yo he tenido una carrera bastante curiosa. Estudié inicialmente arquitectura, acabando pues algo antes que la anterior crisis, cuando de repente desaparecieron todas las oportunidades que habíamos visto anteriormente. Me cambié rápidamente al mundo financiero y en mis distintos trabajos de consultores, tanto como para empresas y banca española como para fondos extranjeros, y también un poco en esa vida anterior. Yo creo que lo importante es la calidad en el trabajo que se entrega. O sea, calidad que no es solo, pues ahora como ahora, los datos, la información, el trabajo que se ha puesto y también la presentación. O sea, yo en mi experiencia siempre, desde que fuesen planos o modelos financieros o oportunidades de inversión, es conseguir la información, plantearla bien, trabajar los datos bien y luego presentarlos de una forma atractiva que ayuden al inversor a tomar esas decisiones. Y eso siempre lo he agradecido un montón porque lo he ido aprendiendo y aplicando en todos los siguientes puestos que he tenido. Pues muchísimas gracias por todo, Alejandro. Un placer hablar con vosotros, la verdad ha sido un gusto. Igualmente, y muchísimas gracias también a todos los espectadores de Aquiles Real Estate Podcast.